dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hola, yo soy Claudio de claudiodorato.com. Y yo soy Fernando de personalgardenshopper.es. Y te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisaje. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Pues para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy vamos a hablar de plantas venenosas, pero no sin antes mencionar que es el último episodio del año y el último de esta cuarta temporada. Ya el próximo jueves es el inicio del 5º año consecutivo. ¿Qué me decís, Fernando? Pues cierto, Claudio, cierto, parece mentira, ¿eh? Parece mentira. 2018, ¿correcto? 2018 es el año que empezaste con el podcast. Empezaste como muy valiente, tú solo, ahí, a por todas. Y creo que a mediados de 2018 te contacté para ofrecerte la posibilidad, si te parecía bien, claro, por supuesto, de colaborar poquito, una vez al mes. Y mira, dicho hecho, y ya van 4 años y ya vamos para el 5º año. La verdad es que no me lo puedo ni creer. Yo tampoco. La verdad que cuando comencé tímidamente en aquel momento, publicando el primer episodio un 1 de enero, pensaba cómo iba a ser para poder avanzar. Veía el episodio 100 muy lejano y digo, ¿de dónde van a salir los temas? Y resulta que en el podcast oficial ya vamos por el 220 y tanto. Hubieron más de 100 correos del jardinerista, 70 y algo correos de Aprende Jardinería y algunos otros de jardinería en 5 minutos o menos. La verdad que muchos temas para ir charlando y siguen habiendo, como lo que vamos a charlar hoy sobre las plantas venenosas. Es cierto, la verdad que es un gran trabajo, un gran trabajo de divulgación. Yo te aplaudo y te apoyo totalmente. Y bueno, está gustando muchísimo. Ya sabemos que son muchas las personas, los oyentes, que dicen que les está gustando mucho, pero como siempre nosotros queremos mejorar, queremos evolucionar y queremos hacer las cosas mejor. Así es. Y bueno, ¿te parece entonces que comencemos con el episodio de hoy? Venga, vamos para allá. Cuando hablamos de las propiedades de las plantas, siempre lo hacemos desde sus beneficios medicinales, también muchas veces desde su aspecto ornamental, pero muchas de las sustancias que tienen las plantas que se utilizan para curar también pueden ser letales en dosis inadecuadas. Plantas hermosas como la lantana poseen sustancias que afectan al hígado, otras muy comunes como los helechos serruchos provocan hemorragias, trastornos digestivos y pasa lo mismo también con la papa o la patata, la Solanum tuberosum, que nos comentó en el episodio pasado en colaboración sobre las plantas comestibles del jardín. Nos comentaba también esta curiosidad sobre la papa, que tiene sus flores tóxicas y en este caso afectan al sistema nervioso. Efectivamente, eso fue en el episodio anterior donde comentábamos de las plantas comestibles con el invitado que tuvimos, Vladimir, que ha sacado un libro precisamente titulado así, Cómete el jardín, arbustos y trepadoras. Te lo recomendamos, ¿verdad, Claudio? Es un libro interesante. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de, como tú bien has dicho, las plantas que no debemos comernos, que yo creo que es bastante importante. O sea, tampoco hay que ser tan valiente y pensar que, bueno, que si la naturaleza ha puesto verde y vegetal es para alimentarnos. No, hay plantas que no se pueden comer, son peligrosas. Y por eso queremos hacer este episodio un poquito en contrapartida al anterior. Entonces, bueno, yo te puedo contar que el origen de la farmacología y también de la toxicología tiene un tronco común. Este tronco común es la herbolaria propiamente dicha y era practicada por las culturas primitivas, como podemos imaginar todos, ¿no? El conocimiento de que algunas plantas causaban la muerte por envenenamiento fue aprovechado por el hombre primitivo, que lo que hacía era impregnar las puntas de sus flechas con los extractos de dichas plantas para que de esta manera aumentar el daño que hacían o bien a sus presas o bien también en casos de guerra pues a sus semejantes. De ahí el curioso origen del vocablo tóxico, que proviene del griego y que significa precisamente flecha. Y más tarde se extendió el conocimiento de los tóxicos a aquellos de otro origen que no fueran vegetales,
así como el papiro de Evans, 1500 años antes de Cristo, conocido también como el libro egipcio de los remedios, ya se hace referencia a venenos animales, a metales y se identifican algunas plantas venenosas que no han perdido actualidad, como la cicuta, el acónito y el opio. Tenemos también a Dioscórides, que es considerado el primer botánico médico científico que vivía en la Grecia romana, entre el año más o menos 40 y 90 de nuestra era, o sea, 40 y 90 después de Cristo. Y este señor elabora la primera clasificación de tóxicos de acuerdo a su origen, de acuerdo a si su origen son plantas, son animales o son minerales, y que con algunas variantes es prácticamente, en rasgos generales, la misma empleada hoy día. Lo hace con un pensamiento, la verdad, que más mágico que científico, más propio de aquella época, y a varios tóxicos les atribuye las propiedades supuestamente afrodisíacas, ¿no? Entonces, con estos fines lo que ocurre es que se elaboran pociones frecuentemente conocidas como pociones de amor de Venus, siendo este el curioso origen de otro vocablo relacionado con estas sustancias, que es el veneno. Dioscórides también era médico militar de Roma y escribió las propiedades curativas de más de 1000 plantas. Trató el valor medicinal y dietético derivado de animales como la leche, la miel, la preparación, aplicaciones y posología de químicos como el mercurio, el arsénico, el acetato de plomo y el óxido de cobre. Vio el valor anestésico del opio y la mandrágora. Las obras de Dioscórides, de 5 volúmenes, tuvieron 7 traducciones y constituyeron el manual básico de la farmacología hasta finales del siglo XV. La verdad es que el hombre se sirve de muchas plantas como fuente de principios activos que son de vital importancia para la medicina que tenemos hoy en día, para la medicina moderna. Muchas de ellas son tóxicas, más aún, si no se manejan adecuadamente, son todavía más tóxicas y peligrosas. Pero esto no debe alarmarnos como para decir, bueno, pues entonces vamos a eliminar estas plantas porque son tóxicas y peligrosas, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer o lo que incita esto es a que sea un motivo para conocerlas y para estudiarlas. Es importante, por tanto, conocer la toxicidad de las plantas y estimar el estrecho margen terapéutico existente entre lo que es una dosis medicinal y que va a provocar, bueno, una ventaja para nosotros, y lo que es una dosis tóxica. Y con esta introducción vamos ahora ya a hablar de las plantas. La primera es el Ricinus communis, de la familia de Forbiaceae. El nombre común es conocido como higuerilla o ricino, y las semillas son muy tóxicas ya que poseen proteínas y alcaloides, de las cuales la ricina y la toxoalbúmina ricina, uno de los tóxicos vegetales más potentes que se conocen. Generan la aglutinación de la sangre y se debe precisamente a la toxina RCA, aglutinina de Ricinus communis. La resina es un potente tóxico, basta 1 miligramo para matar a una persona adulta. Los síntomas son dolor abdominal, diarrea a veces sanguinolenta y vómitos. Posteriormente se produce una severa deshidratación e hipotensión y los síntomas de envenenamiento comienzan a las pocas horas de su ingestión. Si la muerte no se produce en 3 a 5 días, la víctima usualmente se recupera. Una semilla es suficiente para matar a un niño si se mastica o se rompe. Si se la traga entera, lo más probable es que pase sin problemas por el tracto digestivo. Los niños son los más sensibles que los adultos debido a que son más propensos a la diarrea y a la deshidratación. Las hojas y las semillas son partes también tóxicas, sobre todo cuando son ingeridas y a veces inhaladas. Muerte por fallo respiratorio y órganos internos. Una planta realmente peligrosa para estar distraído con ella. Quiero comentar, Claudio, que se me había olvidado que este episodio del podcast también, una vez más, al igual que el mes pasado, lo vamos a grabar en vídeo y lo vamos a publicar en el canal de YouTube de Personal Garden Shopper. Entonces, todas estas plantas que vamos a ir diciendo, vamos a ir poniendo en el vídeo una imagen para que sean más fácilmente reconocibles. Entonces se pueda saber si esa planta nos suena de algo, si la tenemos en el jardín o si la hemos visto en nuestra zona. Entonces, bueno,
Otra planta que tenemos es la Atropa belladona. Es una solanácea y, bueno, puede tener muchos nombres, por supuesto, como todas las plantas, pero normalmente se conoce como belladona. Esta planta fue usada en el antiguo Egipto como narcótico y en Siria para alejar los pensamientos tristes. Y se difunde su uso en secreto por la época oscura, la Edad Media, por todas esas brujas que en aquella época operaban. Su nombre viene, el de belladona, por el uso doméstico que hacían las damas italianas. Lo que hacían era que se frotaban un fruto de la belladona, de esta planta, debajo de los ojos. Y entonces eso lo que hacía era que la mujer pareciera más hermosa. En realidad lo que pasaba es que la belladona produce dilatación de las pupilas. Es también capaz de provocar esta planta estados de coma e incluso la muerte si es mal administrada. En dosis que ya podemos considerar tóxicas, lo que hace es que provoca delirio y estados alucinatorios. Entonces, a pesar de ello, a pesar de estos riesgos, la verdad es que la planta se utiliza medicinalmente en oftalmología. Recordemos que la oftalmología es la especialidad médica que estudia las enfermedades del ojo y cómo tratar esas enfermedades. La siguiente también es una planta conocida, es la cicuta de la familia Apiaceae. Su nombre científico es el Conium maculatum. Toda la planta contiene alcaloides, entre los que se destacan glucósidos flavónicos y cumarínicos, y un aceite esencial además de la coniceína y la coniina, también llamada conina, conicina o cicutina. Esto es una neurotoxina que inhibe el funcionamiento del sistema nervioso central y produce el llamado cicutismo. El efecto de esta toxina es semejante a la del curare. Algunos gramos de frutos verdes bastan para matar a un hombre y la ingestión provoca trastornos digestivos, especialmente si lo que se ingiere es la raíz. Se producen también vértigos, cefaleas, paretesias, descenso de la temperatura corporal, reducción de la fuerza muscular y una parálisis ascendente hasta llegar a la muerte. Tenemos también el Nerium oleander, es una pocinácea y bueno, en algunos sitios es conocido como el laurel blanco, el laurel rosa, adelfa en España. Y la verdad que los síntomas por la intoxicación por esta planta, que es muy tóxica, aparecen al cabo de unas 4 a 12 horas, depende de la persona. También depende de lo que se haya ingerido. Y lo que hace es que produce alteraciones gastrointestinales acompañadas de náuseas y vómitos. Se puede tener diarrea, se puede tener vértigo, excitación nerviosa, convulsiones, podemos llegar a taquicardia, se puede llegar incluso a un paro cardíaco y, por supuesto, a la muerte. Llama la atención el nombre de esta planta en vasco, en el idioma vasco. Se llama, no lo voy a saber pronunciar bien, pero se llama algo así como Eriot Orri. Lo importante es lo que significa. Significa hoja de la muerte, haciendo referencia a su toxicidad. Y sobre eso tengo una anécdota, la verdad que lamentable de contar, y es que cuando yo era muy jovencito y empecé a trabajar en un garden center, este garden center o vivero tenía lo que es la zona visitada por los clientes, donde está todo bonito y todas las plantas, y luego tenía un terreno cercano, nosotros le llamamos la ubi, que era donde iban las plantas que necesitaban recuperarse, había que podarlas y abonarlas y recuperarse, y también hacían las veces de almacén, allí había macetas vacías, había restos de poda, había de todo. Y había una persona que estaba allí, un operario, estaba encargado de esa zona, de ese almacén. Y lo que ocurrió es que un día no tenía trabajo, no sabía qué hacer y él, por iniciativa propia, decidió quemar una montaña de restos de poda que o no se fijó, o no cayó, o no lo sabía. Pero también el chico no llevaba muchos años trabajando en ese garden center, pero que había una gran cantidad de adelfa, de Nerium oleander allí amontonado. Le prendió fuego y como era invierno y hacía frío, se acercó mucho al fuego y inhaló el humo, sin saberlo, pero es que tenía mucho frío. Pues esa persona fue intoxicada y lamentablemente falleció, ¿no? O sea que mucho cuidado con las plantas tóxicas. La verdad que tremenda la anécdota. Hay que tener cuidado con las plantas y
También hay una historia de ahí de España con respecto al uso de la adelfa como material de leña, deteniendo un ataque del ejército romano, que también es interesante y está también en uno de los cuentos del jardinerista. La siguiente planta es de una fabácea, es una acacia farnesiana, es una planta que vegeta en la zona amazónica del Perú, y aquí lo curioso es que las semillas son venenosas, pero la raíz de la misma planta sirve como antídoto. La infusión de las flores se usa en dispepsia, todo trastorno de la secreción, motilidad y sensibilidad gástricas que perturben la digestión. O sea, hay un uso medicinal, pero que en dosis incorrectas la planta resulta tóxica. También tenemos la Llamanda catartica, que es conocida como copa de oro, es una apocynaceae y predomina fundamentalmente o proviene de Sudamérica. Está ampliamente cultivada como planta ornamental porque las flores son realmente bonitas, son amarillas, y aunque se usa en medicina casera, la verdad es que su uso no es aconsejable, ya que, por ejemplo, en Florida, en Estados Unidos, esta planta ocasionó graves envenenamientos. Otra planta que, si bien es tóxica, que produce abortos, tiene un fin bueno, podemos decirlo así, que es efectiva para el tratamiento contra veneno de algunas serpientes. Esta planta se distribuye en la zona amazónica y andina del Perú y el nombre es Aristolochia truncata. Es una planta, un arbusto de la familia Aristolochiaceae. También tenemos las Asclepias curasabica. Esta planta la tengo en varios jardines de clientes, la hemos plantado hace años cuando se popularizó un poquito más. Y una característica interesante es que es muy invasora. Hay que tener cuidado porque si la plantas luego las semillas se esparcen y te empiezan a salir asclepias por todas partes. Es una apocynaceae, quizás es conocida como flor de seda, viene de Sudamérica y la verdad es que es bastante tóxica. Según cómo se puede usar, la verdad es que puede curar porque también es medicinal, pero también puede matar o incluso puede volver loco al paciente. Esta planta es conocida como quiebramuelas. Esto es muy curioso porque ya cuando se administra lo que hace es como reventar las muelas. En algunos estados, por ejemplo, del centro y del sur de México es muy utilizada y muy útil para el tratamiento de los problemas dentales. Por ejemplo, las caries o las muelas picadas. Y con su empleo lo que se busca es, por un lado, calmar el dolor y por el otro extraer la pieza afectada, ¿no? La dentadura, la muela, por ejemplo, mediante su fragmentación. O sea, lo que buscan es que se rompa. Entonces el tratamiento generalmente consiste en la aplicación del látex de esta planta, ya sea directamente o empapado en un algodón que esté bien impregnado, y se aplica sobre la pieza, sobre la muela o la pieza dental que causa la molestia. Entonces lo que se espera con ello es que se rompa y así se alivia el dolor y también se facilita su extracción. También, por ejemplo, en México, en Tabasco, además de lo que he comentado, también la usan, en este caso ya la semilla, sobre el diente que duele para eliminar ese dolor, esa molestia, ¿no? En cualquier caso, se recomienda aplicar con cuidado el látex de esta planta, pues aparte de irritar las mucosas, tiene un marcado efecto purgante e incluso advierten de que la ingestión puede intoxicar, o sea, se considera venenoso. Es también muy frecuente el empleo del látex en la aplicación externa para atender problemas que pueda haber en la piel. Entre ellos, pues pueden ser granos en niños, granos en la cabeza, tipo gonorrea, por ejemplo, verrugas, alguna infección cutánea, sarna y demás cosas, ¿no? Entonces también ocurre que, por ejemplo, para el tratamiento de una mordedura de víbora o de culebra, se puede aplicar también el cocimiento de esta planta. Se cuece la planta y ese preparado que resulta se restriega en crudo sobre la zona de la picadura, ¿no? Entonces también se recomienda para picaduras de escorpión, por ejemplo, o de la mosca chiclera, y cualquier tipo de raspadura en la piel o espinas que se hayan clavado. Se utiliza el látex para tratar esta zona afectada y para intentar curarla, ¿no? La siguiente es una planta que es
muy linda en cuanto a floración porque pertenecen a la familia Solanaceae. Es una planta conocida como floripondio, la Brumácea arbórea, que tiene una floración que se luce durante la noche. Tiene también, curiosamente, propiedades somníferas. Sus hojas machacadas se aplican en forma de cataplasma para curar abscesos, también calman dolores y se utilizan para apresurar la superación de las heridas. Esta planta era utilizada por los aborígenes, los pueblos originarios, también con algunos fines de preparación de sustancias o brebajes alucinógenos para los rituales. Así que es una planta que tiene su trayectoria también originaria de América y que cruzó el charco para decorar los jardines también de Europa. Mira, tenemos en la lista, en la escaleta, el Cannabis sativa. Es una carnavácea conocida como marihuana, como cáñamo, y la verdad es que su peligrosidad está entre moderada y alta, O sea que ojo, que esta planta es peligrosa, más peligrosa de lo que quizás pueden pensar muchas personas, ¿vale? Contiene albuminoides, contiene aceite, glucosa y cananima, tiene propiedades analgésicas, estimulantes, sedantes, pero también es hipnótica y también es narcótica. Es bastante peligrosa por esa característica narcótica que tiene, y además es que se utiliza para producir el hachís, para producir la marihuana y para producir otros tóxicos que nos suenan a todos porque lamentablemente están muy popularizados en muchos países y para ciertas personas. Y lo más peligroso de esto es que estas sustancias destruyen las células cerebrales. ¿Y qué característica tiene una célula cerebral? Pues tienen la característica de que el organismo ya no la regenera nunca más. O sea, célula cerebral perdida o degenerada ya nunca más se va a recuperar. También, como es alucinógena, entonces también tiene una capacidad de ser realmente muy adictiva. Por su toxicidad y por causar adicción con facilidad, solo se administra en caso medicinal bajo estricto control médico y, por supuesto, siempre y cuando dentro de la legalidad. La siguiente planta pertenece a la familia Rubiácea, es la Cosphaea arábiga, conocida como cafetal, cafeto, y su peligrosidad es moderada. Los componentes activos es la cafeína, también tiene vitamina B y D, aceites y taninos. Algunas propiedades que se le conocen son la de ser diurética, cardiotónica, absorbente, antirreumática, carminativo, vulnerario y tonificante. La peligrosidad de esta consiste en que en aquellas personas que tienen problemas nerviosos o insomnio no deben consumir café procesado. El producto consumido sin tostar ni procesar causa crisis nerviosas y excitación similar a la locura. Se utiliza desde la antigüedad en infusiones de granos verdes para los rituales y para entrar en trance. Tenemos también la Datura stramonium, una solenácea, que también nos va a sonar a bastantes. Está ampliamente naturalizada en América también, son venenosas y tienen propiedades narcóticas. Las semillas, principalmente las hojas, contienen principios venenosos. Los chamanes, por ejemplo, la fumaban junto con el tabaco para entrar en trance. En muy pequeñas cantidades son suficientes para inducir a una intoxicación grave o incluso mortal. Y, por ejemplo, la ingestión de 4 o 5 gramos de hojas bastaría para matar a un niño. Los primeros síntomas aparecen enseguida, después de la ingestión, a los 10 o 20 minutos en caso de infusión, por ejemplo. Entonces la sequedad de la boca, los trastornos visuales, la debilidad muscular aparecen y ya, la persona que lo ha ingerido ya puede empezar a preocuparse. Después lo que pasa es que aparecen trastornos de comportamiento y una especie como de desorientación. La persona ya pierde la relación espacio-tiempo. El individuo puede estar, agitado, puede estar convulsivo, se puede convertir en una persona agresiva. Y una característica es que puede utilizar el lenguaje de una forma incoherente, que no sabe muy bien qué está diciendo, las palabras no tienen mucha conexión. Se nota porque la cara, el cuello se empieza a poner roja, ¿no? La piel se pone caliente y empiezan las alucinaciones visuales, alucinaciones de sonidos auditivas o también alucinaciones táctiles. Sientes que
te está tocando algo o algo así. Yo la verdad que no lo sé. Es por lo que cuentan. Entonces, a veces se evoluciona hacia un estado así como que la persona se queda más dormida, se queda somnolienta y entonces ya puede entrar incluso en un coma interrumpido y bueno, y podría pasar incluso algo grave, ¿no? Depende todo de la cantidad que se ingiera. Luego de todos estos síntomas tan desagradables, la verdad es que se vuelve la normalidad pues al cabo de 1 a 2 días. Pero cuando las dosis son realmente altas, los episodios de alucinación pueden durar hasta 4 días. Y las capacidades amnésicas pueden quedar alteradas. No se puede joder a esta persona de nada durante una semana. La siguiente planta es la Dieffenbachia seguine, conocida como amoena. Pertenece a la familia Araceae y el principio activo de esta planta es el oxalato de calcio. Causa este principio activo irritación en los labios, en la lengua, en las mucosas, en las faringes. También puede producir edema y puede evolucionar a una obstrucción mecánica. Raro puede ser también como daño el daño tubular renal y el pulmonar. Una planta muy común para todos es la hiedra, la Hedera helix. Es una Araceae. Y la verdad es que desde los tiempos más remotos, desde la antigüedad, se han considerado los frutos de esta planta como venenosos, contribuyendo sobre todo en los niños a engrosar lamentablemente y enormemente el número de víctimas, ¿no? Pero no solo los frutos son tóxicos y son venenosos y pueden ser mortales, sino que igualmente sus hojas también han causado intoxicaciones en humanos. La siguiente, que pertenece a la familia Fabaceae, es el Lupinus mutabilis. De peligrosidad moderada, los componentes activos son la lupina, el ácido lupínico, la colesterina, la lupanina, resinas, leumina y la esparteína. La peligrosidad reside en sus semillas, que son altamente tóxicas, pero se curan poniéndolas a hervir o en agua salada. La harina de altramuz sirve para forraje del ganado como complemento alimenticio. Algunas propiedades del lupinus es que es nutritiva, es emoliente, cicatrizante, diurética, antidiabética y vermífuga. Bueno, no solo hay plantas venenosas, sino que también tenemos árboles, por supuesto. Tenemos de todo. Y uno de ellos, por ejemplo, es la Amelia acerrach, también conocida como cinamono. Y la verdad es que todas las partes de esta planta, de este árbol, sobre todo los frutos, a pequeñas dosis son purgantes y son vermífugos. ¿Qué significa vermífugo? Vermífugo es que tiene la capacidad de matar o de expulsar a las lombrices intestinales. Por lo tanto, son interesantes, ¿no? Su uso medicinal es interesante. Pero claro, también tienen propiedades narcóticas. Y como siempre, a altas dosis, pues la verdad es que son venenosos. Todas las partes de este árbol son venenosas. Los frutos, por ejemplo, son un veneno muy poderoso para el hombre y son muy mortales, tremendamente mortales para los perros. Y lo que más me gusta de este árbol es que, igualmente que es venenoso, pues también tiene una capacidad que además está muy explotada, una capacidad insecticida para tratar las plagas. Y hay muchos productos que utilizan partes de esta planta o las sustancias que contiene esta planta para tratar todas esas plagas que afectan a las plantas de nuestro jardín. Esa planta, aquí la conocemos como paraíso o árbol del paraíso. Tiene una floración en primavera increíble. La verdad que el perfume de las flores es embriagador. Y quienes peinan canas, como es el caso mío, recordarán que de niño usábamos los frutitos para jugar y tirarlos con una honda o gomera, y después la otra que también hacíamos era tomar los ruleros de las abuelas con un globo y nos armábamos dispositivos para arrojar esos frutitos desconociendo toda su toxicidad. Pero la verdad que es un árbol increíble y de una floración espectacular, por lo menos desde mi gusto. Pues mira, nunca mejor dicho, enviabais dardos envenenados, ¿eh? Algo así. Más que cosa buena eran esos jueguitos de guerra de niños que también tenían cierta inocencia, pero bueno,
Recuerdo de una época muy pasada, muy en el tiempo atrás. La siguiente planta, conocida como sensitiva, es la mimosa púdica. Esta fabácea es un subarbusto, también a veces se comporta como enredadera, es de origen de América tropical. Y aquí no hay muchos estudios sobre las propiedades tóxicas, cuáles son los principios que afectan a la salud. Sí se conoce que la mayor toxicidad de esta planta reside en sus raíces. También tenemos la Nicotiana tabacum, es una solenácea y bueno, es el tabaco que conocemos todos, ¿no? Sus efectos fisiológicos pues son, la verdad que a pequeñas dosis estimula el sistema nervioso central y también es depresor del hambre, típico, cuando fumas pues no pierdes el apetito, pierdes el hambre. También te quita las ganas de beber y también dicen que alivia la pena. Entonces, bueno, el problema es que a dosis mayores pues pueden producir diarrea, náusea, falta de respiración e incluso se puede entrar en trance. El efecto fisiológico es debido a la nicotina, el alcaloide predominante en esta planta. Un alcaloide, ya que lo menciono ahora, es una sustancia nitrogenada que se encuentra en ciertos vegetales y entonces constituyen un estimulante natural que puede ser venenosa y en algunas ocasiones se emplean también en terapéutica médica, ¿no? Entonces, la nornicotina, por ejemplo, sería una de estas variantes. Estos alcaloides la verdad es que son líquidos y son volátiles y en estado puro son incoloros. Pero normalmente vira hacia el marrón cuando se expone al aire, digamos que quizás tiene algún tipo de oxidación, ¿no? Es muy venenoso y puede ser fácilmente absorbido a través de la piel o también a través de superficies corporales que, por ejemplo, haya una herida y que estén en carne viva. En pequeñas cantidades, este alcaloide ya es suficiente para resultar mortal. O sea que hago llamamiento una vez más a que no es bueno fumar, porque fijaros qué cantidad de toxicidad tiene la planta del tabaco. Y a mí lo que acabas de decir me hizo acordar a un remedio casero que se hacía a partir del tabaco para controlar insectos en el jardín. Y la propiedad de este insecticida que es neurotóxico. De esa forma podíamos controlar pulgones, algunas cochinillas y otros bichitos más que afectan a nuestras plantas. Y la siguiente, hablando de plantas, esta tiene una flor muy bonita. El nombre científico y uno de los nombres comunes tiene mucho que ver, se llama Papaver somniferum y el nombre común que hace referencia también a esa especie es la adormidera o conocida como amapola. La peligrosidad es moderada a grave, puede llegar a ser altamente narcótica y los frutos de cabezuelas redondas, cortados en verdes, expiden un látex, que es el opio, y esto tiene componentes activos como la morfina, la papaverina, codeína, tebaína, narcotina, narceína, lecitina y un conjunto más de alcaloides que le dan esa peligrosidad. Causa adicción irremediable, por lo que es un narcótico que está totalmente prohibido en muchos países y la producción de esta planta está controlada en muchos más. Se la emplea también como medicinal, como analgésico. Aquí en España hay una planta que conocemos como cala. No sé cómo, bueno, en cada país, en cada ciudad se llama diferente. Es la Santendeschia y la verdad es que, bueno, es una planta muy utilizada en España, muy bonita. La sorpresa es que para muchos es que la planta es tóxica, pero en toda su totalidad. O sea, toda la planta es altamente tóxica. Y no solo para humanos, sino para perros, para gatos. Y además la savia es muy irritante, puede dar mucha alergia. O sea que, ojo, que la planta es preciosa, pero también es muy peligrosa. La siguiente es una conífera pequeña, el Taxus baccata, conocida como tejo, que da frutos rojos que se encuentran estas plantas básicamente en el sur de Canadá. Desde la prehistoria, sus propiedades tóxicas se utilizaban ya para envenenar las flechas, y debemos decir que las hojas, las semillas y el polen también contienen taxina, un producto químico altamente tóxico.
Cuando se ingiere puede provocar agitación, convulsiones, dilatación de las pupilas, problemas de coordinación motora, temblores e incluso la muerte. Y por último, Claudio, vamos a comentar una última planta para que ya no se nos haga el episodio más extenso. En este caso es el acónito y bueno, puede reconocerse fácilmente por las flores características que son de color violeta, pero no hay que dejarse engañar por esta apariencia tan bella que tiene, ya que esta planta, al igual que todas las que hemos comentado anteriormente, es realmente muy tóxica. Por eso es que desde la antigüedad se usa como veneno. Por ejemplo, según la mitología griega, el acónito proviene de la saliva de los colmillos de Cerbero, que es el famoso monstruo, ese monstruo que tenía 3 cabezas, que se interpuso en el camino de Hércules. En el año, por ejemplo, 183, para no caer en manos de los romanos, Aníbal se quitó la vida con una mezcla que contenía acónito. Y por citar una anécdota más, por ejemplo, los Borgia en el Renacimiento, esa familia tan poderosa, utilizaba esta planta como veneno, habitualmente. Además de ser fatal cuando se ingiere, el acónito provoca, agitación, debilidad, problemas en la garganta, náuseas y vómitos. O sea que, una vez más, mucho ojito con todas estas plantas. Y así es, Fernando. Hemos llegado entonces al final de un episodio, de una temporada, de un año, en el cual terminamos con un tema quizás no de los más felices que han pasado por el podcast, pero sí quizás uno de los más importantes, el hecho de conocer que muchas de las plantas que tenemos en el jardín tienen un potencial tóxico, nos permite trabajarlas con cuidado e incluso, si se dedica uno al diseño de jardines, poder evitarlas cuando hay criaturas que están jugando allí y que son más inocentes sobre el uso de las plantas y pueden llegar a jugar con ellas. Entonces, un tema interesante, muy valioso, con algunas anécdotas no muy felices, pero eso nos pone en alerta sobre lo que estamos haciendo. No sé si querés comentar algo más sobre las plantas o algo así, si no también nos está quedando haberte saludado, que no lo hice al principio, Fernando, por la Navidad, igual que la audiencia, y esperar ahora que este nuevo año que va a comenzar sea mucho mejor que el que estamos dejando, con menos calor. Por lo menos nosotros estamos pasando una hora de calor que es la más alta dentro de los últimos 60 años, y la sequía también haciendo estragos como es en tu país, Fernando. Como siempre, no deja de sorprenderme cuando grabamos estos episodios el cambio de estación. Es que nosotros tenemos frío, vamos con anorak por la calle y tú me estás hablando de 32, 34 grados de calor. Para mí es como si estuviera haciendo un podcast con una persona que vive en otro planeta y que tiene otro clima y otra historia. O sea, no termino de asimilarlo bien, pero es la grandeza del planeta Tierra, ¿no? O sea, que encantado. Pues no, yo creo que de plantas... Dime, Claudio. No, que tenemos que comentar ahí que hablamos antes de empezar a grabar y que un poco me daba envidia, vos estás con 10, 12 grados de temperatura y la máxima aquí de hoy, cuando estamos grabando, es de 38 grados. Dentro del estudio estoy con 33 grados y un poquito más, algunas décimas, así que mucho calor aquí adentro y tú disfrutando del frío. Valga estos dos hemisferios tan diferentes. Bueno, ya cambiará eso dentro de 6 meses. Estaremos cada uno en el otro lado de la moneda. Pues nada, simplemente se acaba el año, se acaba 2022. Dar gracias por todas las cosas buenas que nos han pasado a todos. Las malas ya están olvidadas, o sea que no haré ningún tipo de mención. Y lo importante y lo que realmente nos tiene que poner en alerta es estar preparados para todas esas cosas buenas que nos van a llover a todos en 2023. O sea que así sea, que sean muy buenas para todas. Millones de, no sé cómo llamarlo, de kilovatios de energía positiva para todos. Y bueno, voy a despedir el episodio diciendo la frase estándar de Personal Garden Shopper, que es disfruta de tu jardín lo máximo posible. Vamos por 2023. Muchas gracias, querida audiencia, por estar del otro lado, por haber llegado hasta el final de este episodio
el último del 2022, por compartir este episodio, por darle al me gusta, por tu comentario que nos ayuda muchísimo para conocer más tus gustos y además porque los algoritmos que están detrás de los episodios de podcast ayudan a que se difundan mucho más. Te agradezco entonces el tiempo que nos dedicas, a Fernando y a mí, también por estar aquí, por escucharnos. Espero que este 2023 venga repleto de éxitos personales, profesionales, repleto de buenas intenciones y, por sobre todo, de todo lo maravilloso que la vida nos da. Y, como tenemos que ir cerrando, te recuerdo siempre que podés seguirnos en nuestros canales de YouTube, a Fernando en personalgardenshopper.es en su página web, además de su canal de YouTube, a mí en claudioderato.com y, como es habitual, en el cierre del episodio, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo año. Adiós.